En la historia clínica se nos indica que a las pruebas de palpación el paciente presenta un dolor en el tubérculo mayor del húmero, que vendría siendo en esta zona. Tendría que presentar dolor en esta parte. Voy a tocar aquí, en esta parte. De NER, el paciente es en sedestación y se tiene que fijar con una mano la escápula y con la otra mano se eleva el hombro. Y su signo positivo es que genera dolor por pinzamiento. Esta es la prueba de Hopkins-Kennedy y se le pide al paciente que haga una flexión de hombro en 90 grados y flexione el codo. Esta prueba tiene que hacer una rotación interna forzada. Si aparece dolor es un depósito de calcio. Hacia arriba, hacia arriba. Sí. Positivo. La prueba de Job. La prueba de Job se puede realizar con el paciente en bipedestación, en sedestación. El fisioterapeuta se coloca en la parte posterior del paciente. El paciente debe hacer una ligera abducción de hombros, los hombros extendidos, con los pulgares hacia abajo y una flexión más o menos de 30 grados. Y se tiene que poner en la parte distal del hombro o en la parte posterior. Y se te genera una resistencia. La aparición de dolor en el músculo supraespinoso puede ser indicativo a la prueba positiva. ¿Ya? Esta es la prueba inespecífica del supraespinoso. En esta el paciente se debe de encontrar en sedestación, otra vez con abducción en el hombro afectado, que es en este caso es el derecho, en 90 grados, y el paciente tiene que intentar vencer una resistencia de manera ascendente. Si no la vence, es negativa, y si la resistencia la vence, es una prueba de debilidad. ¿Ya le corto? La siguiente es el test o la prueba de Pate. En esta prueba se le pide al paciente otra vez que haga una abducción de hombro con una rotación de 90 grados y una flexión del codo también. En esto tenemos que estabilizar el codo o en la parte posterior al hombro. Y le tenemos que pedir al paciente que no nos deje vencer la resistencia hacia abajo. La aparición de dolor en la parte posterior del hombro o el deltoides o el infraespinoso puede indicarnos una prueba positiva. ¿Verdad? ¿Sí? Y no me dejes vencer. La siguiente prueba es la prueba del infraespinoso. Para esto el paciente debe estar en bipedestación o en sedestación, el fisioterapeuta frente a él y el paciente tiene que hacer una flexión de codos a los lados del cuerpo con las manos pegadas al hombro. Y no debe dejar que el fisioterapeuta vence su fuerza hacia el centro. La aparición de dolor en el músculo infraespinoso en la parte posterior es indicativa al dolor, a afectación. Ya. La siguiente es la prueba de Apley. Para esto se le pide al paciente que intente colocar la parte posterior a su escápula, en esta parte, de manera contraria. ¿Puedes hacerla? Por la parte posterior. Y tienes que intentar tocar esta parte. No le ves el hombro. Si no se puede de esta manera, puede hacerlo de manera
igual, pero por la parte de abajo, de manera contraria hacia la parte de arriba. Aquí en este caso es positiva porque no alcanza a tocar la parte contraria. La siguiente escala de aplicar es la escala de Constant-Murray. La escala evalúa 4 puntos, que es dolor, actividades de la vida diaria, rango de movilidad y fuerza. En dolor se evalúa con la escala de EVA. En actividades de la vida diaria evalúa actividades como comer, dormir, cosas por el estilo y si afecta su funcionalidad. En rango de movilidad, ¿cuál es la capacidad del paciente de levantar el hombro sobre la cabeza o llegar simplemente hasta la cadera? En fuerza, la fuerza que puede aplicar o la que puede resistir dependiendo el dolor. Ya. Para las siguientes preguntas del test necesito que realice algunos movimientos. La primera es, ¿puede poner la mano detrás de la cabeza? Sí, con dolor. Mano detrás de la cabeza y el codo delante. Realizar este movimiento. Molestia. La mano detrás de la cabeza y el codo hacia atrás. Realizando este movimiento. Muy molesto. La mano sobre la cabeza y los codos adelante. Realizar este movimiento y tratar de sostener esto. Y la mano sobre la cintura y sobre la cabeza el codo. Realizando este movimiento. Es molesto. Entonces, hasta el que más le dolió es el realizar este movimiento. Sí, el primero. Puede realizar estos movimientos hacia atrás. ¿Qué tanto llega? Hasta la cintura, hasta la espalda. Tiene que ir levantando su mano hacia atrás. Hasta ahí. Es poco. Ok. Hasta la cintura más o menos. En fuerza. No, madre, aquí ocupo un dinamómetro y no lo tengo. Esto falta. Aquí es que ocupo. La siguiente escala a aplicarla es la escala de Constant. La primera pregunta que nos pide realizar es ¿hace cuántas semanas refiere su dolor? ¿O hace cuántas semanas tiene ese dolor? Hace como 2 semanas, 15 días. Del 1 al 10, ¿qué tanto dolor presenta? 9. Y al realizar sus actividades de la vida diaria, ¿le presenta algún dolor? Sí, casi en todo momento. En una escala más amplia de 1 a 15, ¿qué tanto dolor podría generar? ¿O qué tanto dolor genera? 11. En actividades de la vida diaria, ¿esta limita su vida diaria por el hombro? ¿Que no le impida realizar una actividad, que le impida trabajar o que le genere mucho dolor a la hora de trabajar? En algunas actividades físicas sí es impedimento por el dolor y tengo que omitir esa actividad. Si realiza alguna actividad, ¿qué tanto dolor le genera o le impide realizarla? Pues a veces es imposible realizarla. Okay. Durante las noches se suele despertar por el dolor. Cierta posición sí molesta bastante. ¿Hasta qué altura puede elevar su hombro? Si realiza este movimiento, ¿qué tanto puede llegar? ¿O puede llegar hasta la parte posterior de la cabeza? No, es molesto.